amor que tú nos muestras. Amén. Que tengas bendecido día. Hay camino. Nova transmite. Acá estamos, re felices en un nuevo programa. Ay, me queda alto el micrófono, ay, ¿me escuchan? Estamos nuevamente en Luz del Alma, este hermoso espacio que nos brinda, como siempre, Focus Nova, la radio Renova Más desde Buenos Aires, Argentina, al mundo, nuestra radio misionera. Y como cada uno de los programas, siempre traemos una nueva propuesta. Hola, Sil. Hola a todos. ¿Y hoy cómo venimos? ¿Cuál es la propuesta de hoy? Hoy la propuesta de hoy es trabajar un poquito, un par de temas que afectan a la autoestima de la persona. Sí, y para eso tenemos una invitada especial. Sí, ella se llama Gisela Martínez. Hola, Gise. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos saludar a la audiencia que nos está escuchando, sobre todo. Por supuesto, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros. Así que para vos que nos escuchás por primera vez y para vos que nos escuchás desde el primer día, podrás hacerlo en www.focusnova.org. En la plataforma, también en el más 54 911 40 49 75 17, también en Instagram y también en YouTube en Focus Nova OC. Así que nos puedes encontrar por todos esos lados y dale, que hacemos juntos el programa. ¿Y? Muy bien, y comenzamos entonces, comenzamos de a poquito, como siempre, a cucharaditas, ¿no? Venimos hablando de que la autoestima se puede construir, ¿sí? A medida que uno crece en la vida, puede ir desarrollando diferentes habilidades. Y ¿qué pasa? Esta autoestima que nosotros tenemos se nutre ¿de qué? De nuestras vivencias, de nuestra infancia, de nuestras realizaciones o no, ¿sí? De nuestra biografía, ¿no? De nuestra historia, la trama de nuestras relaciones, si son significativas o no, ¿sí? Pero a veces, como estamos hablando de relaciones y lo que no queremos buscar en general es tener relaciones positivas, relaciones sanas, a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y estamos manteniendo y sosteniendo relaciones que no son sanas. ¿Podríamos echar la culpa a alguien? Y yo pienso que quizás que no, porque la otra persona también tiene un trastorno, quizás un trastorno importante que es inmodificable, pero nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta para poder tomar una distancia saludable de esas personas o de esas situaciones, ¿no? La autoestima actúa como un termostato emocional, modulando el impacto de esas emociones negativas, ¿sí? De esas cosas que nos dicen, evitando que esas situaciones negativas se extiendan en nuestra vida, pero a veces, como les decía, no nos damos cuenta, pensamos que los del problema somos nosotros, ¿no es cierto? Y en realidad así entramos como una especie de codependencia, justificamos, entramos en estas cosas, ¿no? El título hoy del programa se llama El síndrome del impostor. ¿Por qué? Vamos a hablar del narcisista, pero antes de eso diferenciar, ¿no? Con el síndrome del impostor, que no es un trastorno de personalidad, sino que es una situación por la cual una persona que tiene mucha baja estima quiere encubrir eso que considera que le falta, ¿sí? Y crea como una máscara para mostrar éxito, para mostrar otra cosa, que es diferente al narcisista, que es más profundo, ¿no? Pero primero diferenciar este síndrome del impostor, que surge de una baja autoestima, que de la situación del narcisista. Del narcisista nos va a hablar Gisela. Sí.
Gisela, que vamos a completar en su presentación. Ella es psicoeducadora de Resanar y es acompañante psicológica, especialmente en abuso narcisista. Así que por eso ella hoy nos va a acompañar con ese tema. Nos dicen que no se escucha. Ay, no me escucha. ¿A quién no escuchan? ¿A quién no escucha? Vamos a ver los mensajitos. A ver, Emilio. Hola, Solo Emilio. ruiditos y una tos, dice. Y no tosimos, eso es lo peor. A ver. ¿Ahí escuchan? A ver. Sí. Joaquín, ¿se escucha bien? ¿Qué dice acá? Los No, técnicos, acá, Joaquín, ¿qué YouTube. dice? Ya estamos. ¿Cómo está la luz? Joaquín, ¿Qué nos pasa? ¿se escucha? Gracias. Bueno, el técnico dice que él escucha. Susi, ¿qué? ¿No estás escuchando? A ver, Inés también dice, no se escucha. Son Betty no se escucha. 5 Están que dicen que no. Están escuchando. Acá también me dicen. Filo, no se escucha. ¿Qué te dicen ahora? Acá me dicen que sí, que se escucha. ¿Se escucha? Sí, En sí. YouTube se escucha. Por YouTube se escucha. Falta... Suban la voz. A ver, ¿quién más? Así que, bueno, lo que les decía entonces, acompañante psicológico especialista en abuso narcisista. Así que, bueno, primero entonces, dije bien, ¿no, Giselle? Sí. Muy bien. No te faltó nada. Bueno, bárbaro. Entonces, con esto del síndrome del impostor, Sí, la diferencia con el narcisista, claro. poder distinguirlo, porque si no, vamos a empezar a etiquetar, este es narcisista, este está Tal con el cual. síndrome del impostor. Sí, ¿Cuál sí. sería? A ver, ¿cómo? A ver, el narcisismo es algo que lo traemos desde los 2 años, más o menos. Ajá. Entonces, chiquito o no? Desde chiquitos. ¿Los tenemos Sí, todos? sí. Es genético. Todos. No, por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un nene hace un berrinche, lo que hace es mostrar que es él el que manda. Sí. Entonces, si pasado el tiempo no se logra manejar las emociones y desarrollar un yo sano, esa conducta queda a través del tiempo. Entonces ahí sí se arma un narcisismo patológico. Ajá. Entonces esa es la diferencia, porque la gente a veces piensa que decir narcisista es decir psicópata, y no, o sea, psicópata es como el último grado. Claro. Mientras tanto, nosotros tenemos que desarrollar nuestro ser para poder manejar nuestras emociones, ¿no? Estar pensando en el otro, dejar de pensar en uno mismo, entonces empiezo a ser más empático. Bueno, son todas estas características que le falta al narcisista patológico, Claro. ¿no? Ahí está la diferencia, que hay distintos grados y a veces metemos todos en la misma bolsa. Sí, por eso te Y pedía. entonces, claro, esa es la diferencia, ¿no? Que, digamos, está el narcisista que tiene rasgos, que es una persona, como vos decís, del impostor, Claro. y otra persona que ya tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Claro, Entonces ya ahí ese pasa a ser más grande. que cuando es trastorno de personalidad ya es muy difícil que la persona pueda Sí, mejorar. el rasgo sería una actitud que tengo. Mm. Quizás no soy una persona muy empática, quizás soy un poco egoísta, quizás pienso en mí nada más, ¿no? Claro, Eso pero sería un rasgo. Claro, hay grados, ¿no? Porque el otro día un padre nos decía, bueno, todos tenemos un fariseo en el corazón, nos sí, decía, ¿no? Sí, Hay sí, que estar poniéndolo en caja, ¿no? Ese fariseo. Tal cual. Pero bueno, podemos, hay quienes podemos, pero yo pensé que era algo más casi como de temperamento, ¿viste? Como que no se podía modificar porque era algo más de que lo traía uno. El trastorno significa que uno está con una enfermedad. Entonces, en esos casos, es mucho más difícil que la persona se dé cuenta que está teniendo un problema. Entonces, no pide ayuda. Piensa que lo que está haciendo está bien. No, es su claro. forma de ser y estar en el mundo. Claro, aparte, pero hay todo como una forma, ¿no? Y cómo se muestra.
esta persona, ¿no? Es como que hace fantabulósica, diría yo. Se muestra exitosa, se muestra agranda, ¿no? Pero piensa que no se equivoca. Tal cual. ¿No? Sí, Entonces es muy difícil que piense que necesita ayuda, sino claro, que el problema lo tiene el otro. Siempre una de las características principales es justamente esta. Siempre el otro tiene la culpa y no me puedo revisar a mí mismo. Entonces, como el otro tiene la culpa, yo trato de buscar siempre de no mejorar. O sea, es mi forma de ser y estar en el mundo, no hay otra. Eso es lo que piensa una persona con trastorno narcisista de la personalidad. Vos sabés que cuando pensaba narcisista, me hizo acordar esta historia de Narciso, ¿no? Tal cual. Que estaba enamorado de sí mismo y se miraba en un espejo de agua extasiado y después se cae en el agua y se ahoga, creo que ese es el final. ¿No? Sí, es una leyenda. Mito. Es un mito, sí. Y la verdad que, bueno, nosotros en un pequeño grupo que tenemos, justamente hablamos de esto, ¿no? Que, como dije recién, podemos tener algunos rasgos de esta leyenda, ¿no? De este mito donde me miro a mí mismo, pero no significa que tenga un trastorno narcisista de la personalidad. Que sea patológico. Que sea patológico. O sea, puede ser que en alguna instancia, en algún momento de mi vida, genera cierta característica que hasta puede ser funcional para un logro de objetivo, sí. Y no por eso que al no estar instalado, sino que es pasajero para una cuestión, como decía, esto de lograr un objetivo, no sea patológico. O sea, tiene que ver con lo funcional y lo disfuncional. Mira, no sé si es tan así. Lo más práctico para los que nos están escuchando es que en determinados momentos uno tiene una actitud que puede ser egoísta, que puede ser que me estoy mirando a mí mismo todo el tiempo, que creo que soy más que los demás. Ahora, cuando eso pasa la línea y lo único que pienso es en eso, quiere decir que yo ahí ya estoy teniendo un trastorno. Entonces ahí tengo que ver qué grado de trastorno tengo, porque está el narcisista patológico, está el que es perverso y después está el psicópata. Entonces son muchos frentes. ¿Qué pasa? Nosotros cuando vemos una persona que piensa en sí misma, que cree que es el mejor, que no tiene errores, como vos decías, Silvia, ahí lo que tengo es como que se está mirando a él todo el tiempo. No está como conectado con la realidad, ¿no? Porque solamente él y el resto, quien no está conectado con lo que pasa en el mundo, digamos, si está... Es una imagen idealizada de sí mismo. Sí, claro. Sí. Pero una cosa es cuando yo miro solamente, tengo una actitud. Y la otra es tener un trastorno, donde yo solamente pienso que eso que está pasando es lo verdadero y absoluto. No me cuestiono para nada. Muchas personas, el primer punto que tienen es decir, bueno, pero en el fondo yo me siento un poco narcisista. No es que tenés un rasgo, no es que sos narcisista. Bueno, pero vamos a esto. ¿Esa es la actitud? Esa es la actitud. Claro. Vamos a esto. Yo estoy tomando nota. Vamos a tomar nota porque ¿para qué hacemos esto? Para que podamos identificar con quién estamos, ¿no? Para darnos cuenta hasta dónde nos estamos culpando nosotros de algo y en realidad es que es la otra persona la que está depositando esa imagen de nosotros en nosotros y la compramos. ¿No es cierto? Entonces estamos describiendo. Que tiene que ver también con la baja estima eso. Totalmente. Hablando de baja estima, baja autoestima, tendría que ver también con eso. Es que en realidad la persona que tiene un trastorno narcisista de la personalidad
tiene una muy baja autoestima. Lo que pasa es que lo disfraza con estas características de que soy el mejor y entonces tengo lo mejor en cuestiones económicas, siempre busco el éxito a toda costa. Ay, eso se ve mucho en Instagram, las fotitos, sí. ¿Y qué pasa con los que viven con una persona con el trastorno de... Dejémoslo de incógnita, vayamos con la música. ¿Qué pasa con los que viven con los narcisistas? Te lo dejo para después. Bueno, dale, vamos. Y ¿ya vamos con la música o...? Sí, vamos con la música, dale. Estamos nuevamente. Bueno, les cuento, como siempre, seguimos conversando. Nos pescaron charlando. En el momento de la tanda musical, el compartir la música, seguimos conversando. Pasa que este tema, la verdad, me quedé con esta diferencia de la actitud y después cuando solamente pienso en mí, así que me quedé pensando mucho en eso. Bien. Sí, recordemos esto, ¿no? Que una cosa es el rasgo, que es la actitud que yo puedo tener. El rasgo es eso. Y Bien. otra cosa es el trastorno, que Claro. ya ahí estoy con una enfermedad en mi personalidad. Mi personalidad está como que necesita una reestructuración. Claro. Bien, entonces eso por un lado. Y después nos había quedado una pregunta pendiente. Sí. ¿Qué pasa Que con creo los que que conviven los que Dios. conviven. Bien. con alguien que tenga un trastorno? Bien. En ese caso cuento una experiencia personal porque, bueno, yo antes de perfeccionarme en todo este tema fui una de las víctimas, ¿no? del abuso narcisista y la verdad es que sentís un agotamiento pero increíble porque sentís que nunca termina de alcanzar lo que vos vas a hacer. Este tipo de personas busca mujeres y bueno, hay hombres también que sean súper serviciales, que tengan una luz especial, que sean muy complacientes, Dóciles. ¿no? Entonces, bueno, este tipo de característica viene como anillo al dedo. Claro. Entonces, el hecho de estar todo el tiempo al servicio y tratando de ponerlo bien al otro y tratar de dar lo mejor de vos y bueno, de sostener algo que muchas veces es insostenible. Tenés una sensación de vacío y que pasa algo pero que no le podés poner un nombre, ¿no? No sé si en algún momento les pasó que quizás sienten una angustia, Una pero tristeza, una tristeza, ¿no? y vos decís, Que no sabes pasa qué. algo pero no sé qué es. Y te quedás pensando y buscás y nunca hay respuesta, ¿no? Mira. Entonces eso te termina agotando. Y por otro lado, lo que usan es una cuestión como de neblina mental, que le dicen gaslighting, Ujú. que es hacerte creer que lo que vos estás diciendo no es real. Entonces, O que no lo dijiste. o que no lo dijiste, o que no es tan así. Pasa mucho entre las parejas que vos preguntas, me parece que te pasa algo. No, estás equivocada. Y por ahí quizás te empiezan a sacar tus defectos. Entonces una charla que podía ser una cosa de contame qué te está pasando, termina siendo como una catarata de cosas, de defectos tuyos que vos decís, ay, me parece que la pifié, ¿qué tengo que hacer ahora? Todo ¿no? lo que Como digas es usado en tu contra. Claro. Algo así. Claro. Claro, porque- Tal cual. Sí. Entonces llega un momento donde, bueno, llega un desgaste que quizás a mitad de año decís, necesito unas vacaciones, por favor, ¿no? Hay gente que realmente está pasando por situaciones de estrés muy grandes y que han llegado a una depresión mayor, muy difícil de salir. Y puede ser que estemos bajo el mismo techo porque es esposo o familiar o Sí. madre o lo que sea. Puede ser un jefe de trabajo. También. Claro, nosotros necesitamos el trabajo, pero si nosotros identificamos esto y nos damos cuenta que vivimos en un ambiente tóxico, bueno, no vamos a dejar el trabajo inmediatamente, pero vamos a ir buscando la salida, los recursos, otro trabajo, cuando aparezca inmediatamente salirnos de esa zona, ¿no? Y también encontrar las herramientas para
para protegernos. ¿Sabes Entonces, qué pasa, Silvia? Que muchas veces la víctima no se da cuenta hasta cuando ya es demasiado tarde. Mira. Porque le llaman como ceguera psíquica. Vos estás viendo el problema, pero no le podés poner un nombre y te duele tanto que haces como una negación. No, esto no está pasando. Y vos tenés que ver 80 veces. Una persona que encuentra a su marido en una infidelidad y mira el auto y lo mira 80 veces y no se acuerda ni de la patente de ese auto. Ajá. Hay una cuestión de negación, que esto yo no lo quiero ver, no lo quiero vivir, ¿no? Entonces, eso hace que uno tarde mucho y llegue a este punto donde después tu psiquis ya está dañada y entonces tenés que buscar ayuda en los profesionales, y si no, bueno, lamentablemente muchas veces hay gente que queda con un trauma bastante importante, y algunas personas hasta llegan a no tener como un futuro, ¿no? No ver un futuro sí, posible y atentar contra la vida también, ideación suicida. En realidad, y aunque le plantearas que te fue infiel, va a depositar la culpa en vos, ¿no? Pone la culpa siempre en los demás, es extremadamente sensible, reacciona mal ante la más mínima crítica, no soporta el desacuerdo, ¿sí? Lo consideran el desacuerdo como un ataque personal. Sí. ¿No es Claro, porque está atacando su perfección. Yo digo, qué importante es tener en claro cómo detectar cuando estamos en presencia de una persona que está con este trastorno, que no nos asumamos responsabilidades sobre el otro. Es un trastorno, hay cosas que no las vamos a poder cambiar, principalmente que la persona no va a buscar ayuda porque él está bien, o ella, según la quien sea, sino nosotros estar atentos, tener alertas para poder detectarlo y hacer distancia. Más allá que puede ser un hijo, un hermano, un jefe, ¿no? ¿Y qué puede ser esos alertas? Mira, alerta es, a ver, un ejemplo. Una persona está embarazada y va a un cumpleaños, y cuando le dicen te voy a pasar a buscar, y te deja esperando. Y pasan horas y horas y horas y nunca aparece, y entonces después te dice, ay, me olvidé. Eso es un ejemplo clarísimo de algo que hace una persona con trastorno narcisista de la personalidad. O sea, mira su propio bien y se olvida del resto del mundo, ¿no? Entonces, los llamados de atención son estos: cuando vos no te sentís respetado, cuando vos no te sentís amado, cuando sentís que hay un vacío que no sabés qué es lo que pasa. Acuerdos que no se cumplen. Acuerdos, ¿no? Esta cuestión de que todo lo deposito en vos, pero después te uso, ¿no? Porque en realidad esta es una característica, que es cosificar a la persona. Entonces, el vínculo no es de amor, el vínculo es de conveniencia. De utilidad. De utilidad. Utilidad es la palabra. Sí, no, se me vienen un par de... Sí. Un matrimonio que conozco se me viene, por eso. Sí. Hay muchos ejemplos que a veces nosotros creemos que el narcisista patológico es el que nos va a matar, el que no, pero bueno. No, para nada. Se ve exitoso, se ve sonriente, un nivel de fingimiento. Hacia afuera, ¿no? La careta. Porque puede estar pasando por un periodo de quiebra económica y no se lo va a saber, no te lo va a demostrar, no lo va a mostrar en la foto, va a inventar cualquier cosa. Es que son expertos primero en la mentira, el camuflaje y en, como se dice, serruchar el piso, ¿no? Entonces, para que la gente entienda, ¿no? Que muchas veces esta cuestión de buscar el aprovecharme del otro. Puede venir un amigo y plantearte un negocio y te pide dinero, y esta persona dice, no, déjame que lo hago yo ese negocio. Entonces es como que todo el tiempo está buscando cómo hacer
para ganar terreno, ¿no? Claro, o por ahí las amistades están en relación con esto. ¿Me sirve o no me sirve? Sí. Ah, no, si no me sirve, ¿para qué voy a ser amigo? O, ¿querés ver tal álbum de fotos? ¿Estoy yo ahí? No. Ah, si no estoy, ¿para qué lo voy a ver? Tal cual. Sí. Son frases reales, ¿eh? Sí, sí, Miren sí. que estoy trayendo frases reales, ¿eh? Hay esa Te imposibilidad. quedas como en asombro. Claro, claro. Y bueno, menos mal que lo dice abiertamente, porque así uno se puede dar cuenta. No, porque aparte yo creo que sin filtro también. Sí, no Sin hay filtro, filtro, no existe el filtro y siempre hay una cuestión de que es lo que yo digo, ¿no? Es muy claro eso. O sea, había una pareja que tenía una hija y la madre le compró un short y ese short tenía una bandera y al padre no le gustó esa bandera y entonces se armó un escándalo que no te puedo creer. Esa nena quedó destruida porque imagínate, ¿no? Como que no tenía sentido el enojo que tenía, pero se tenía que hacer lo que se decía, ¿no? Y muchas veces la víctima no tiene el poder o no, y como te destruyen la autoestima, entonces vos no podés poner un límite y decir, no, pará, hasta acá llegás. Y entonces por eso uno sigue y sigue y sigue. Y no, y aparte quizás esto de uno está en esa etapa en que justifica, en el que es una etapa en la que justifica y es codependiente, es esa etapa en que uno todavía no tomó valor, ¿sí? Para tomar ciertas decisiones, porque la verdad, por ahí soy yo el problema. Claro. Por ahí, A ver qué nos dicen en YouTube. Dice que se oye muy bien. Bien, vamos bien, chicas. Sí, acá Tori dice, muchas veces la persona cree que duda de sí misma, no sabe si uno lo provoca, por eso la trata así. Tal cual, pero no es que se provoca. O sea, frente al reclamo del otro, yo te la doy vuelta y sos vos el problema. Una manipulación. Tal cual, manipulación, pero emocional. con mayúscula. Con mayúscula. Wow. Escuché al principio que nos contabas que en los primeros 2 años de vida tenemos características o actitudes. Actitudes, hay que decirlo Sí. como corresponde. ¿Cómo podemos hacer los padres para que esas actitudes no se afiancen, sino que el niño pueda seguir en su evolución en forma saludable, sana? Mira, en realidad quizás lo que hay 2 puntos fundamentales. Uno es una persona que es sumamente rígida y que es estricta al 100%. Esa persona puede llegar a hacer que su hijo sea una persona con estas características. Pero también esa persona que no pone límites. Que no pone límites. También. Esa madre que es muy sobreprotectora, permisiva. Sí. Y ahí eso también. Entonces yo creo que como padres, ¿no? Tenemos que tratar de ver y revisarnos nosotros a ver para ayudar a ese chico, porque hoy se vive mucho esto de que tienen que tener todo, de que y rápido, que no sufra, lo mismo que sufrí yo, tal cual. Le voy a dar todo. Entonces eso hace que este chico no logre poder tener una dimensión de que al otro le duele, que al otro le cuesta, que al otro necesita un límite, que hay cosas hay una frase que se usa muchísimo que dicen, bueno, pero cada uno puede hacer lo que quiera. No se puede hacer lo que quiera, ¿no? Hay valores, hay normas, estamos en una sociedad y justamente esta persona que tiene este trastorno lo que hace es transgredir constantemente estas normas. Claro, quizás, avasalla los derechos del otro considerando que los propios son más importantes, digamos, ¿no? Sí. Primero yo. Vamos a tirar unos tips para describir, ¿no? A esta persona.
Sentido pomposo de la importancia personal. Vive en un mundo de fantasía que respalda sus delirios de grandeza, ¿no? Necesita elogios y admiración constantes. Creen que lo que sean que quieran deben obtenerlo porque es su derecho. Explota a los demás sin culpa y sin vergüenza. Degrada, intima, acosa y menosprecia a los demás. Hacia afuera se muestra atento, servicial, generoso, pulcro, que sabe escuchar y que todo lo hace bien. Pero hacia adentro, ¿sí? En el ámbito más cercano, esta cara no puede sostenerla, ¿no? Es como que se muestra, baja la guardia y se muestra tal cual es, ¿no? Y a veces puede ser verdaderamente cruel. Sí, es muy cruel, es muy cruel. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces nosotros lo sentimos como una persona que es un monstruo. Ay, sí, yo lo escuchaba así. No, a ver, sí hay grados que son realmente perversos y que es muy difícil y que uno se tiene que correr sí o sí de ese lugar. Pero después está el que es cotidiano, ¿no? Entonces vos lo ves como una persona que es generosa, que llora, que manifiesta sentimientos, pero en realidad todo eso es un acting para manipularte, porque sabe que a vos te va a ver, si se pone a llorar como nunca lloró, decís, me viene el círculo de violencia. Tal cual. Sí. Entonces, bueno, constantemente están, como son sumamente, ahí va otro tips, son sumamente observadores, generalmente están callados, no gesticulan. Ajá. Entonces, todo esto hace que estén mirando todo y primero Y calando a cada uno. Claro, entonces vos empezás a contar cuáles son tus gustos, qué cosas son las que te importan, las que te duelen. Entonces vos terminás haciendo siempre monólogos de tu propia vida que después la usan para poder manipularte, porque saben que ahí es donde te va a doler. Claro, por eso esta pregunta, ¿es inteligente el narcisista o qué? Una pregunta que circula por Instagram. Circula. Mira, en realidad puede haber que haya personas inteligentes, no vamos a decir que no, puede ser que sí, pero en la mayoría no es inteligencia, sino que sí es una como estrategia, y se vuelven expertos en la manipulación, en la estafa y en el mostrarte que todo es culpa tuya, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no?, poder convivir con una persona así, porque todo el tiempo te está menospreciando. Claro. Entonces cuando te quiere descartar, agárrense porque te hace bolsa, o sea, no hay una forma sutil de ir lastimándote. Claro. ¿No? Entonces claro. te desecha como si fuera, no sé, una bolsa que te tenés que ir. Y Gise, antes que se nos va el tiempito, esto de acompañar a personas en abuso de narcisistas, ¿qué consiste tu acompañamiento? Mira, en realidad lo que hacemos es tratar de buscar que la persona empiece a lograr su observación interna. ¿Qué persona? La víctima. La víctima. Porque nosotros sabemos que el narcisista patológico no tiene cura. No se cura. Y generalmente muchas veces va a terapia porque la víctima le pide, pero en realidad no es sincero. No, es que adquiere las herramientas de la terapia para seguir manipulándote. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es buscar que la persona se observe y frente a eso empiece a tener herramientas para poder disociar y separarse, que en realidad el que tiene el problema es el otro y que yo tengo mis cosas, pero son más solucionables.
Porque, a ver, si yo soy una persona complaciente, puedo empezar a poner límites porque me doy cuenta que estoy haciendo algo mal. El narcisista patológico no se da cuenta y dice, yo lo que hago estoy bien. Entonces, ¿para qué voy a ir a buscar ayuda? Claro. ¿No? Es como si yo digo, esto es marrón y vos me decís, no, es blanco. No, es marrón y vos me decís, es blanco. Entonces, claro. observarnos, poder hacer distancia con lo que le pasa al otro. En la mayoría de los casos, la única salida que tenés es irte. Después sí hay un montón de situaciones, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Que a veces no podés dejarlos o no podés separarte. Pero sí empezás a tener una actitud como más de observador y entonces te das cuenta que el otro está manipulándote. Y se me viene esto de también trabajar la autoestima para esa persona, de la víctima, que también puede Sí. trabajar, porque va siendo erosionada por el accionar del... No, es que la víctima queda con autoestima bajo cero. Y aparte esto de no decir algo que después no hago, por ejemplo, no amenazar, bueno, pero que te voy a dejar y después no lo dejo, ¿no? Sí. Eso no suma. Le doy otra oportunidad. Le doy otra. Esa es la frase. No va a cambiar, él no va a no, cambiar. no. Es pedirle peras al olmo, como dicen. Enfocarse en los propios sueños, hacer un plan, si queremos tomar distancia y apartarnos, puede ser que haya hijos de por medio y uno quiera conservar una buena relación, entonces bueno, hacer un plan, ¿no? Sí, de igualmente, cómo retirarnos. Silvia, discúlpame, pero no quisiera enfocarlo solamente a la pareja, ¿no? Es cierto. Porque nos puede pasar en un trabajo donde nosotros no podemos, hoy en día como está la crisis, no podemos decir, bueno, dejo el trabajo. Pero sí lo que puedo hacer es tratar de buscar mecanismos dentro mío para que eso no me duela tanto, porque yo ya sé que el otro me está queriendo manipular. Claro. No tomarlo personal Tal podría cual. ser Ahí está. eso, ¿no? Sí. Y trabajar mucho la autoestima, que lo que me dice el otro no es quien dice que soy, ¿no? Tener claro eso. Sí, mira, ahí justamente yo le estaba diciendo a Silvia hace un ratito que muchas personas hacen un trabajo espiritual muy profundo, un camino donde se van desarrollando en la parte espiritual y muchas veces es más difícil salir porque está el perdón, bueno, vamos otra vez y en realidad el único punto que nos puede salvar es poner un límite. Claro. Que es el que más nos cuesta. Mira vos, nunca lo había pensado así, interesante. Entonces el límite no significa que voy a cerrar la puerta y me voy a ir. En algunos casos sí, pero en otros es decir, bueno, vos llegas hasta acá. ¿Quién tiene el control? El control lo tengo yo, de mi propia vida, pero primero me tengo que hacer responsable de eso. Claro. Perfecto. Porque si yo no me hago responsable de mí mismo y de mis acciones, no puedo poner un límite. Claro. Y entraría de lleno en el juego del otro. Tal cual. Y no esperar la aprobación del otro porque estamos sonados, ¿no? No va a pasar sino nunca. darnos nuestro propio valor y conocer cuál es nuestro valor y no esperar que la persona nos dé ese valor porque no lo va a dar. Y esto de que hay espacio de ayuda, hay posibilidades de salir de eso, es saludable. Cuando decís vos, cuando sentimos esta angustia, este vacío, esto que me pasa y no sé ponerle nombre, pedir ayuda. Sola no estoy pudiendo y la otra persona no me está pudiendo dar respuesta. Entonces pedir ayuda es una gran posibilidad para una vida saludable. Sí, es que en realidad hay muchos que pasan años y años viviendo de esta manera, ¿no? Entonces esta angustia cada vez es más grande. Crece. Y se nos hace muy difícil corrernos. Entonces, este poder ir de a poco, la verdad es que no sirve. Entonces, uno tiene que decir, bueno, hasta acá. Una vez que uno pone el límite, es como si se sacara una venda de los ojos y empieza a ver todo de otra manera. Entonces ahí ves la manipulación, empezás a encontrar todo el hilo conductor desde cuando lo conociste hasta cuando, o con un hijo, ¿no?
con un amigo, un hermano. Sí. Cuando uno logra ver eso, tiene que pedir ayuda porque la manipulación del otro es tan grande que caes. Entonces volvés y volvés y volvés. Y entonces, ¿quién te puede ayudar? Que esté otro diciéndote, mirá Silvia, que te va a pasar esto, no, aguantá. Por eso es tan importante también generar relaciones, espacios de vínculos sanos para tener la experiencia de cómo es un relacionamiento sano con otra persona y comparar a la vez, ¿no? Porque si no estamos siempre encerraditos en esa cuevita, ¿no? Claro, lo que pasa es que la característica de este tipo de personas es dejarte aislada. Y el circo es parte del círculo de violencia. No te permiten desarrollarte, como en algún videíto he puesto, no te dicen que no, te dicen que sí a todo. ¿Pero para qué querés eso? Algo así. Sí, o ¿para qué vas a ir a trabajar si con lo que yo gano alcanza? O ¿por qué vas a ir a estudiar algo? Si, bueno, anda, pero cuando te estás por recibir, algo pasa que se arma un lío terrible y vos tenés que dejar de hacerlo porque, bueno, también uno, ¿no? Se presta a eso, claro. Digamos, hay una cosa de unida y vuelta. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo que poner un límite, la cosa se pone brava. Y eso es lo que más le cuesta a la víctima, porque tiene que vivir en un espacio donde es muy hostil, donde hay violencia, donde hay gritos, donde en muchos casos se revolvean cosas. Entonces, bueno, hay que tener un cierto cuidado con eso. Por eso decimos que la persona que acompaña a esta víctima tiene que estar especializada, porque hay muchos profesionales que hablan sobre la cuestión de que uno es complementario. Ajá. Y entonces a la víctima la revictimiza. Totalmente. Porque en realidad no es algo que uno lo quiso generar, le pasó. Entonces, si bien tenía cosas para resolver personalmente, no significa que vos sos complementario del otro. Y entonces a la víctima le hace mucho daño esto también. Entonces, sí, la recomendación es buscar profesionales que realmente entiendan de este tema. Y también no sé cómo estamos de tiempo, pero en los estrés postraumáticos hay 5 áreas del cerebro que se ven afectadas. Entonces, por más que vos hables y te busques una persona que realmente te escuche, no va a solucionar el problema. Porque estas áreas del cerebro, al estar dañadas, necesitas un fármaco, necesitas un profesional que te acompañe para que vos puedas como bajar toda estás hiperalerta, estás con una cuestión de agotamiento mental, te sentís deprimido, no tenés sentido de vida. Entonces, necesitas el fármaco, pero también necesitas una persona que te acompañe, pero que te comprenda. Claro. No que te revictimice. No, y para eso los grupos que aborden ese tema, ¿no? Como que el que quiere dejar de fumar va al grupo para dejar de fumar, el que quiere adelgazar va al grupo que no, el grupo de pertenencia que te entienda y te escuche y te acompañe. Y se puede salir, que hay esperanza. Y algo que vos dijiste, las personas están invitadas a que se adueñen de su vida, que se hagan cargo de su vida. Y eso hace la diferencia. Sí, el control de la vida es lo mejor. Es lo único que tenemos. Les dejamos una frasecita de Tori que dice: me quedó una frase, yo te conozco más de lo que te conoces vos misma. Parece que Tori tenía alguien conocido con este problemita. Sí, una de esas tantas frases. Nos despedimos porque le queríamos traer algo. No trajimos cuento hoy porque era muy difícil el tema. Y además da ganas de seguir preguntando. Porque... Sí, bueno, ya está, la comprometemos para otro día. Bien, me encantaría. Sí, me encantaría. Pero nos vamos con esta metáfora. Si los acá albañiles dejan de hacer ruido. A ver, dicen que antes de entrar en el mar
el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados, y ve frente de sí un océano tan grande que entra en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino en convertirse en océano. Buenísimo. Hermoso. Para seguir reflexionando. Sí. Así que nos vamos. Muchas gracias, Gise. Así que comprometida para una próxima oportunidad. Y gracias a todos. Gracias, Sil. Gracias, chicas. Hermoso espacio, hermoso encuentro hoy. Chao. Bueno, saludos a todos. Chau, chau. Focus Nova transmite desde sus estudios ubicados en Avenida de Mayo 621, segundo piso, Capital Federal, República Argentina.